de salud. Retornamos a este sábado de consultas. Ustedes saben que más de 17 millones de vidas mueren a causa de problemas cardiovasculares en el mundo. Y se prevé que para el 2030 más de 600,000 personas van a morir por problemas cardiovasculares. No soy yo quien tiene que dar esa cifra, ¿verdad? En ese sentido, tenemos al especialista quien nos va a hablar sobre esto. Es la doctora Catherine Merejo, quien es cardióloga arritmióloga, y con ella vamos a abordar el tema de la fibrilación atrial paroxística, pero que también puede ser fibrilación auricular paroxística. Hola, Catherine. Hola, ¿cómo están? Bienvenida a tu casa. Sobre todo me tiene que desenredar, ¿qué es la fibrilación axial? Entonces, básicamente la fibrilación, eso es un tipo de arritmia, es una de las arritmias más comunes, es decir, la más presente, la que más aparece, la que los médicos de cualquier especialidad conocen con más facilidad. Y básicamente es cuando en la parte superior de nuestro corazón, que son los atrios o las aurículas, por eso que puede conocerse como fibrilación auricular o fibrilación atrial, hay un descontrol. En lugar de haber solamente un impulso, hay múltiples impulsos y por eso es que se llama fibrilación, porque básicamente los atrios están fibrilando, están recibiendo varios impulsos al mismo tiempo de forma descoordinada. ¿Tenemos un contacto? Juliana. ¿O tenemos a Juliana? Juliana. Doctora, Adelante, saludos Juliana. primero que nada. Bueno, yo sí tengo una pregunta. A medida que iba investigando sobre este tema, me topé con que hay diferentes tipos de fibrilación auricular. La paroxística, la persistente y la crónica. ¿Podría usted explicarnos cuál es la diferencia entre estos tres tipos de fibrilación auricular? Claro, entonces básicamente es la misma enfermedad, lo que varía es el tiempo de presentación. Como tú dices, paroxística es básicamente que mi ritmo natural está presente y en ciertos momentos de forma paroxística aparece la fibrilación. Entonces la permanente es que yo he tratado a mi paciente en múltiples ocasiones, ya sea con medicamentos, ya sea con antiarrítmicos o en algún proceso, y a pesar de esto, en lugar de volver a su ritmo natural, se mantiene la fibrilación, es decir, la arritmia. Y crónica significa que ya el paciente tiene más de 2 años con esta enfermedad y por lo tanto ya es una enfermedad que no es aguda, sino que ya es crónica, tiene más de 2 meses, más de 2 años. Doctora Merejo, y en este caso, ¿cuáles son los síntomas y las causas que producen la fibrilación auricular? Entonces, obviamente sabemos que el ritmo natural del paciente cambia a fibrilación, entonces el paciente comienza a sentir episodios de taquicardia, de dolor de pecho, tiene que llegar a la emergencia, no consigue respirar, esos son como los más frecuentes. Las causas, una de las principales es la edad, obviamente también la hipertensión no controlada o alguna enfermedad cardiovascular, que el paciente haya desarrollado algún infarto en algún momento, que se hayan dilatado los atrios de alguna u otra manera, esas son una de las causas principales. ¿Y cómo es la curación de estas fibrilaciones? Si hay una cura, el paciente puede revertir esa arritmia, porque dice que la fibrilación es una arritmia. Exactamente, entonces sí, hay cura, gracias a Dios. La principal es obviamente la prevención, evitar que llegue. Si se presenta y ya la detectamos, entonces tenemos varias estrategias. La primera que se le ofrece al paciente es usar un tratamiento, ya sea un beta bloqueador, ya sea un antiarrítmico, para controlar, es decir, como amarrar, así como si amarramos los perros para que no se suelten, entonces amarramos la arritmia con medicamento. Otra opción es un choque eléctrico, que es conocido como cardioversión eléctrica. Sí, dormimos al paciente, así como en las películas, dormimos al paciente, el paciente sedado, lo dormimos y le damos el choquecito que se ve en la película. ¡Pah! Cuando llegan a la emergencia con un... Puede darse el caso de que si el paciente está inestable, entonces le sugerimos si está, por ejemplo, anticoagulado, porque algo interesante de específicamente esta arritmia es que tiene una tendencia a desarrollar derrame cerebral. Si el paciente sí está tratado, obviamente podemos hacer esto si el paciente está inestable, y una de las más fuertes es básicamente una intervención. Es un tipo de cateterismo donde entramos al área donde está la arritmia y la eliminamos ya sea con calor o con frío. Adelante, Juliana, con su inquietud. Sí, doctora, ¿cuál es el rango de edad en el cual se presenta con mayor regularidad la fibrilación auricular paroxística?
Entonces, básicamente a partir de los 40 años ya tú puedes desarrollar este tipo de arritmia, pero es más frecuente en pacientes envejecientes. Es decir, uno de los factores más marcados, es decir, que multiplica tu riesgo de desarrollo de esta arritmia, es la edad. A los pacientes de 70 años, si están experimentando episodios de taquicardia, deben ser investigados específicamente para fibrilación. Bueno, y como es tiempo de consultas, vamos a sugerirle a todos los que tengan alguna duda, curiosidad sobre este tema, que se unan con nosotros. Adelante, Franklin. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, de regreso en este espacio. Doctora, tengo una curiosidad que aunque no es la consulta de Marta, ni tampoco la de Denise. Yo la hice antes. Sí, pre-programa. Pre-programa. Bueno, en el caso, si una persona siente arritmia, una simple arritmia, bueno, se tomó alguna bebida energizante y le provocó algún efecto adverso, ¿puede considerarse eso una fibrilación auricular? No necesariamente, porque algo interesante en el mundo de las arritmias que yo siempre le digo a los pacientes es tenemos que capturar la arritmia. ¿Por qué? Porque los síntomas en la mayoría de las taquicardias, es decir, frecuencias elevadas, van a ser similares. Es decir, una FA me va a provocar los mismos síntomas, entre comillas, que una taquicardia sinusal, que una taquicardia atrial. Entonces, lo que yo tengo que hacer es conseguir el registro. Entonces, por ejemplo, un paciente que tal vez me va a dar el diagnóstico, me va a orientar, obviamente el electro, que yo capture la arritmia, pero también le edad del paciente. Un paciente joven no es un paciente que yo lo voy a pensar de primer diagnóstico que es una fibrilación. Si aparece un hallazgo, obviamente, y se va a investigar y se va a tratar de forma diferente. Pero en un paciente envejeciente que me llega a la emergencia con una taquicardia, con una historia de que tuvo un infarto, que es hipertenso hace más de 10 años, entonces sí, yo puedo sospechar que es un paciente que me está haciendo una FA. Pero en el caso de que muchas personas, doctora, tienen emociones, tanto de miedo, de alegría, de euforia, pueden desarrollar también una taquicardia. Sí, obviamente, porque somos seres emocionales. Y de hecho también esa taquicardia podría llevarlo hasta la muerte, ¿sí? Si es una taquicardia ventricular, es decir, de la parte baja de nuestro corazón, sí hace un efecto negativo e inclusive puede causar lo que nosotros conocemos como muerte súbita. O sea, las arritmias son la principal causa de muerte súbita en el mundo. Así como las enfermedades cardiovasculares, las arritmias ventriculares son las más peligrosas y las que deben ser tratadas de forma inmediata. Ok. Juliana, adelante con su inquietud. Sí, una pregunta, doctora. Pues a medida que investigaba también vi que esta condición puede llevar a un accidente cerebrovascular y a insuficiencia cardíaca. ¿A qué otras enfermedades o condiciones podría llevar esta fibrilación? Entonces, mira, realmente esas son las dos enfermedades más frecuentes asociadas a la fibrilación. ¿Por qué? Porque la fibrilación hace que el corazón se dilate, es decir, se canse. Obviamente estamos recibiendo más energía estamos recibiendo más electricidad en un área que normalmente no la tendría. Entonces, eso hace que se dilate el corazón y causa la insuficiencia cardíaca. También algo interesante es que también se ha asociado la fibrilación con síndrome coronario, es decir, infarto. Hay poco flujo, o sea, hay periodos, por ejemplo, en el corazón, que son periodos de contracción y algún periodo de relajación. Como en la fibrilación esto no está tan coordinado, se puede dar, el paciente está propenso a poder desarrollar de una u otra forma un infarto. Pero esos son los principales. El más temido por todos los médicos, principalmente por los cardiólogos, es el hecho del accidente cerebrovascular, que es un coágulo que se forma dentro del corazón y se va al cerebro, a los brazos, a las piernas. Inclusive uno de los tratamientos más importantes, si tú tienes ese diagnóstico de fibrilación auricular, es el anticoagulante. O sea, yo debo darle un tratamiento al paciente que evite la formación de coágulos en el cuerpo y evite ese accidente cerebrovascular. Doctora, uno de los síntomas más comunes en cuanto a los temas de hipertensión o hipotensión es la fatiga generalizada. Como paciente, en mi caso, ¿cómo podría darme cuenta de que esa fatiga generalizada puede ser una fibrilación o en su defecto puede ser una hipertensión?
Entonces, mira, realmente podrías darte cuenta si está asociado, por ejemplo, a que yo estoy haciendo una actividad y a partir de ahí yo comienzo a sentir un cansancio o la misma sensación de taquicardia. Obviamente, en el paciente que es hipertenso, simplemente tú vas a sentir un cansancio como una opresión. O sea, tú sientes que alguien te está como agarrando, sosteniendo. O sea, principalmente, yo le pregunto mucho a los pacientes en el consultorio, si es de presión arterial, yo le hago la pregunta, cuando usted sube la escalera, ¿usted siente que algo lo agarra o lo presiona o se le hace difícil subir, hacer algún tipo de esfuerzo? Entonces, si la respuesta es sí, eso se conoce como un componente hipertensivo. O sea, el paciente no consigue identificarme que su presión está elevada, pero sí me está dando señales de que es por la presión. En caso de que es arritmia, muchas veces al hacer el esfuerzo, lo primero que te dice el paciente es que comienzo a sentirme sofocado porque el corazón se me acelera. Entonces, de esa manera, uno consigue como enfocar y saber si nos vamos de un lado o nos vamos del otro. El pronóstico para una persona que tenga el tipo de fibrilaciones y el pronóstico de vida, ya que usted ha comentado de que se presenta más en pacientes adultos, mayores. Uh-huh. Entonces, mira, el pronóstico y el tratamiento. Realmente es muy importante, principalmente en esta arritmia, porque está asociada a otras enfermedades. Es decir, esta arritmia provoca otras enfermedades. Uno tiene que diagnosticarlo. O sea, eso es lo más importante. Si yo diagnostico al paciente, su pronóstico de vida es bueno. Pero si yo no trato al paciente, entonces es un paciente que tal vez pueda vivir 2 años, inclusive menos. Algo que yo siempre le hablo al paciente es que las arritmias toman fuerza. Yo identifico mucho las arritmias como si fueran tornados. Ellas comienzan pequeñas de forma paroxística, es decir, yo aparezco, no aparezco, pero de pronto comienza a ganar fuerza y cuando tú ves, ya tú no tienes muchas opciones de tratamiento. Muchos pacientes que hacen fibrilación auricular crónica no tienen opción de tratamiento. Es decir, tú tienes un paciente que si ya te llegó después de 5 años del diagnóstico de fibrilación, tú no tienes mucho que ofrecerle, más que controlarle los síntomas y tratarlo. O sea, su ritmo del corazón se va a mantener en fibrilación, que es algo negativo porque, como habíamos hablado, la fibrilación dilata el corazón, o sea, lo agranda. Juliana, adelante con tu inquietud. Sí, doctor, usted había mencionado anteriormente la prevención como una de las maneras más efectivas para combatir esta enfermedad. ¿Usted puede desarrollar un poco en cuanto a esto? ¿Qué cosas podemos hacer para prevenir esta enfermedad? Tal vez un estilo de vida más saludable, evitar ciertos alimentos o acciones. Mira, a mí me encanta mucho tu pregunta porque incluye a todas las enfermedades cardiovasculares. En sentido general, yo siempre lo digo, o sea, al que ha escuchado los programas anteriores, todas las enfermedades cardiovasculares son prevenibles, son tratables, o sea, comienzan pequeñas y se van desarrollando. Cuando el paciente no le presta atención es el problema. Entonces, específicamente para la fibrilación, es controlar todas las otras enfermedades que tú puedas desarrollar. Es decir, si estoy comenzando a sufrir la depresión, tomarme mi pastilla. Si soy diabético, hacer el tratamiento. Obviamente, la vida saludable es hacer ejercicio y alimentarse de forma adecuada. En teoría, se ve muy sencillo, pero en práctica es difícil. Pero para evitar complicaciones cardiovasculares, uno tiene que ir paso a paso. Esa es como la mejor recomendación. Obviamente hay un grupo de pacientes, específicamente los fibriladores, que vienen es por la edad. O sea, hay pacientes que aunque no tengan comorbilidades, el hecho de envejecer es un factor que predispone a la fibrilación. Entonces hay pacientes que van a desarrollar su fibrilación igual si tienen o no enfermedades asociadas. Precisamente nosotros en cada programa tenemos que hablar sobre el COVID-19 y usted hablaba con relación a los medicamentos anticoagulantes y que hemos conocido algo que no sabíamos antes, como habíamos dicho, el dímero D. Un paciente con fibrilación que le haya dado el COVID, ¿cómo se trataría? Entonces, mira, me encanta tu pregunta porque hay muchos pacientes que han desarrollado fibrilación post-COVID. Inclusive hay estudios que muestran que los pacientes de COVID grave, no los pacientes de COVID leve, sino los pacientes que fueron ingresados en UCI cardiovascular, estaban más propensos a una fibrilación. Y esto se debe porque la enfermedad del COVID es una enfermedad sistémica, inflamatoria. Entonces, básicamente lo trataríamos igual que si fuese una fibrilación. ¿Por qué? Porque el COVID va a terminar. Obviamente una infección, va a durar un tiempito con nosotros, vamos a tratar
dar el COVID si es necesario y después vamos a tratar la fibrilación como si fuese un paciente que tuviésemos ese diagnóstico que no hubiera llegado al consultorio. ¿Y cómo se trata la fibrilación? Con los antiarrítmicos, con los controladores de la frecuencia cardíaca, que son los beta bloqueadores. Obviamente se le puede ofrecer al paciente el choque eléctrico, que es la cardioversión, y también la ablación, que básicamente es la cirugía o el procedimiento parecido al cateterismo. No es un cateterismo, es parecido. Es ponerlo un stent. No exactamente, sino se introduce unos catéteres a través de la pierna que llegan al corazón, y esos catéteres tienen la función de que la punta se calientan. Entonces, nosotros tenemos células especiales que son aquellas que mandan electricidad al cuerpo. Entonces, las arritmias son producto de esas células. Lo que se hace es que se calientan esas células para quitarles esa activación y obviamente controlar la arritmia. Sí, se oye como fuerte. Sí. Demasiada Doctora, tecnología. hemos hablado de anticoagulantes, pero alguien a través de las redes sociales nos consulta en qué casos pueden sustituirse los anticoagulantes con acenocumarol por nuevos anticoagulantes orales. Entonces, poniendo un poquito más en contexto esa pregunta, lo que sucede es que existen dos tipos de anticoagulación. Hay uno que es la warfarina o el ese tipo de anticoagulante, y están los nuevos anticoagulantes, que son un tipo de pastilla que lo que hace es la función de disminuir la coagulación de una forma diferente a la que lo hace la warfarina. Entonces, ¿cómo se sustituye? Obviamente tiene que ir a la consulta del doctor y solicitarle que se haga ese cambio de tratamiento. Ambos tratamientos funcionan. Lo que sucede específicamente con la warfarina o el Coumadin es el siguiente, que ese es un tipo de tratamiento, que debe tener un seguimiento muy próximo. El Coumadin, él interfiere, por ejemplo, es un medicamento que va a ser menos efectivo o más efectivo según la comida, según otros medicamentos, inclusive los antibióticos. Entonces, es un tipo de tratamiento Perdón, doctora. O sea, que la reacción de un medicamento va a determinar de lo que coma o de lo que yo beba. Sí, porque es un medicamento bastante sensible. Lo que sucede es que específicamente la warfarina, él trabaja disminuyendo la activación de la vitamina K. Entonces hay alimentos que tienen vitamina K y obviamente si yo como mucha vitamina K, la efectividad del tratamiento va a disminuir. Tenemos un contacto, doctora. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? De la Ana Primitiva. ¡Primitiva! Abrazo y mucha salud. Hola, Primitiva. Hola. Yo quiero aprovechar, antes de que Primitiva haga su pregunta, para darle las gracias, porque en el otro programa ella instó a los jóvenes a seguirme y no, como que no escuché bien y no te di las gracias, pero realmente gracias, Primitiva. Escuché tu comentario y lo aprecio mucho. ¿Y sabes lo que tengo ahora para ti? Que sobre la que tú hiciste, que también se encuentra novio por allá, por encima del sacrificio. Es una niña, Primitiva. No pida tanto, Primitiva. No es el caso, pero bueno, para el que tiene esas intenciones, es otra ventaja. Nada, gracias, muy amable, un abrazo como siempre a esas mujeres encantadoras, bellas e inteligentes. Gracias. Un saludo para el pueblo dominicano y sobre todo a la doctora, como siempre, gracias por su tiempo. Doctora, sabe que el dominicano se automedica, que eso no es bueno, pero eso es algo que usted sabe. El magnesio, el omega 3 y el omega 6, si son buenos para prevenir, para prevenir cualquier situación del corazón, aparte de la buena alimentación, el ejercicio, el dormir bien y no tener amores que den tormento. Gracias. Gracias por su inquietud, Primitiva. Gracias por su inquietud, Primitiva. Sí. Obviamente, todo lo que nosotros hagamos para mejorar nuestra salud en sentido general va a ser positivo. Suplementarse, hacer ejercicio y tener un corazón saludable en todos los sentidos también es muy bueno. Entonces, Juliana tenía una inquietud, tiene muchas inquietudes. Adelante, Juliana, con esa. Sí, tengo otra. Bueno, doctora, ¿qué tan alta es la tasa de mortalidad en cuanto a la fibrilación auricular paroxística? ¿Son pocas
las personas que fallecen con esta condición? ¿O qué tan alta es esta tasa? Mira, lo que sucede es que si tú no eres tratado, tú no eres diagnosticado, entonces tu tasa de mortalidad va a ser alta porque es una arritmia que es considerada negativa. Y te lo digo porque es que la arritmia toma fuerza y desequilibra el cuerpo. Y tú eres un paciente que puedes perder el conocimiento. O sea, tu tasa de mortalidad, si tú no eres diagnosticado, es bastante alta. Pero si tú eres tratado, es bastante bajita. El hecho de usar el tratamiento es lo que va a determinar ese factor. Reiteramos que conversamos con la doctora Catherine Merejo, quien es cardióloga arritmióloga. Doctora, es una pregunta entre paréntesis con relación a los medicamentos. ¿Cuál es la mejor hora para tomar el medicamento antihipertensivo? Yo la llamaría la duda de todos los hipertensos. Exacto. Porque hay muchos que dicen, no, yo me lo tomo al inicio con mi desayuno. O me lo tomo antes del desayuno. Hay otros que dicen, no, yo me la tomo al mediodía porque son muy pesadas y me pueden hacer daños gastroenterólogos. Entonces, la duda de Marta. Exacto, sí. Entonces, mira, normalmente cuando nosotros tenemos un paciente que es específicamente hipertenso, uno le hace un estudio que es MAPA. Entonces, el MAPA es un monitoreo de tu presión. Dependiendo de en qué horario nosotros veamos que es más alta la presión, nosotros vamos a determinar. Hace unos 5 años salió un estudio que habló del beneficio que existe en tomar los antihipertensivos en el horario nocturno. Obviamente hay que tomar eso un chin con pinza. ¿Por qué? Porque hay pacientes que su presión arterial es más alta en la mañana. Entonces, yo creo que eso es algo un poquito individualizado y dependerá de en qué horario tu presión está descontrolada. Tenemos un contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Cayó. ¿Tenemos otro? No. Ok. Entonces, depende de la hora en que tu presión, de acuerdo a lo que arroja un mapa, tu presión oscile. Lo que sucede es lo siguiente, nosotros tenemos un ciclo circadiano, eso significa que durante la mañana nuestra presión está elevada y durante nuestro periodo de dormida nuestra presión disminuye. Hay personas que desarrollan lo que nosotros determinamos como un patrón no deeper. ¿Qué significa eso? Que durante mi horario de sueño mi presión no está baja como me corresponde, sino que está alta. Entonces, cuando los pacientes tienen ese tipo de patrón, entonces nosotros tenemos que elegir ese horario, es decir, el horario de la noche, para controlarlo, para recuperar, entre comillas, con el tratamiento, el patrón deeper, que es el natural, y del ciclo circadiano que todos los pacientes tienen, que no son hipertensos. Doctora, tenemos un paciente que no duerme de noche, que el sueño le dé en la mañana en su jornada laboral. ¿Puede este paciente presentar síntomas de fibrilación auricular? Tú sabes algo interesante, que los pacientes con apnea del sueño, que es ese mismo patrón que se ve mucho en los obesos, sí tienen una asociación directa con la fibrilación auricular. Doc, y también en los FIT ya se ve así. Sí, inclusive, mira, voy a dar un dato interesante. Realmente recientemente salieron algunos estudios que muestran 3 pacientes que están predispuestos a la fibrilación. Los que son muy obesos, por el hecho de que el cuerpo está encima de su tamaño natural, aumenta el tamaño de las aurículas. La propia grasa visceral es un predisponente a la fibrilación. Los pacientes que hacen ejercicio, o sea, los atletas, los pacientes que hacen 20 kilómetros diarios, son predispuestos a desarrollo de fibrilación auricular. Y aquellos pacientes que tienen síndrome de apnea del sueño, que es básicamente cuando tú no puedes respirar o tienes periodos intercortados de respiración durante la noche, están también predispuestos. Y esos son pacientes que no importa su edad, lo pueden desarrollar. Que ya no importa que no tengan 70 años para no importa, lo pueden pero hay desarrollar. una contradicción con relación a esto, porque estamos mirando que pacientes que son atletas y se nos están mandando a hacer ejercicios. Entonces, lo que sucede específicamente con atletas es que el mecanismo de acción en los atletas es diferente al que puede aparecer en un envejeciente. ¿Qué pasa? Y eso también se da con la apnea del sueño. Nosotros no pensamos para que nuestro corazón lata, sino que es nuestro sistema nervioso automático. Entonces, en realidad es que hay una hiperactividad del sistema automático. Se da porque en la noche tú estás apagado, pero como tú tienes esos periodos de apnea del sueño, el sistema está activo. Y en el caso de los atletas es el hecho de que el ejercicio predispone a un fortalecimiento del sistema automático. Ustedes ven que el paciente que hace ejercicio, él tiene frecuencias muy bajitas. Entonces, ese fortalecimiento es lo que predispone a la fibrilación, a un descontrol. ¿Por qué? Porque tú tienes
una parte, es como, no sé si ustedes han visto como esta imagen, que es muy graciosa, que el cuerpo de arriba está fuerte y la patica está chiquita. Entonces, más o menos como así. Hércules. Más o menos así. O sea, tu parte automática está muy fuerte, que hace que tu parte que no es automática, es voluntaria, esté bajita. Entonces, ese desequilibrio es lo que predispone a la fibrilación. Doctora, antes de despedirla, me gustaría, tengo como esa inquietud, personas que dice, para tú estar sano, no tener hipertensión, tú tienes que tener una buena dieta, hacer ejercicios, bueno, un sinnúmero de cosas. Pero hay muchas personas que hacen eso y tienen problemas de hipertensión. Doctora, ¿Tiene que ver con la genética? Uniendo ahí mismo la pregunta, ¿qué tan cierto es que el agua de avena previene la hipertensión? Y baja el colesterol. Sí, por favor. Específicamente lo que dices de que hay personas que están saludables y son hipertensas. Sí existe una predisposición genética, obviamente, y tiene que ver mucho con que puede haber otras enfermedades por detrás. O sea, principalmente si, por ejemplo, el riñón, si él tiene alguna lesión renal, puede predisponer, aunque esté delgado, puede predisponer a la presión elevada. Entonces, específicamente con el agua de avena, realmente eso per se no es que existen estudios que muestran que usted le va a bajar la presión porque usted se bebe un agua de avena. Yo lo que creo es que si usted baja de peso... Denise, entonces... que tenía una botella en la nevera. Gracias. Pero mire, doctora Merejo, me pone a pensar con relación a la predisposición. ¿Cómo yo sé que yo voy a tener una predisposición y por qué mi médico no me envía a hacer una analítica que indique que esa presión arterial se me está descontrolando porque yo tengo un problema? ¿O qué tipo de analítica el cardiólogo debe enviarme a hacer? Entonces, específicamente, tú tienes una predisposición si tus familiares ya son hipertensos. Si tú tienes hermanos, tíos, tus padres, algún familiar que haya muerto por enfermedad cardiovascular, ya tú eres un paciente que tiene enfermedad familiar positiva. O sea, es un factor de riesgo. Sí, uno investiga. Siempre que te llega un paciente nuevo, el especialista siempre te va a investigar el riñón principalmente. O sea, te va a investigar todo lo que pueda causar la enfermedad que estamos diagnosticando. Si tiene problema de tiroides, si tiene problema de riñón, si tiene problema de hígado, porque todos esos órganos tienen indirectamente una relación con el corazón y con las enfermedades cardiovasculares. Bueno, doctora, el tiempo ya usted sabe. Usted sabe cómo usted se despide de este programa. Comience. Agradeciendo muchísimo por la invitación, pidiéndole a los pacientes que siempre cuiden su salud cardiovascular y pidiéndoles que pueden verme o comunicarse conmigo a través de nuestras redes en Instagram, doctora acortado, ¿verdad que sí? .merejo. Así es, y a ustedes mantengan la sintonía, que en breve regresamos más del contenido de Sábado de Consultas por Sol 106.5 FM. Estás escuchando el interactivo de la orientación, Sábado